Hermanos queridos, vamos a la palabra del Señor esta mañana. Tenemos un tema este mes de noviembre. Bueno, recuerde que hay un tema general a lo largo del año. El tema del año 2023 en la iglesia de la Florida es, ¿cuál es? La familia sí importa. La familia sí importa. Ese es el tema global. Y ahora, cada mes hemos estado teniendo subtemas en base a este tema general. Y en vez de noviembre, nuestro tema que tenemos es que estamos revisando y mirando el efecto del evangelio dentro de la familia. Así como tal vez vamos al médico y nos receta un medicamento que es tremendamente útil, efectivo y nos hace bien, creemos que cuando el hombre y la mujer, la familia, toman el evangelio para sus vidas, eso genera un cambio, eso genera una mejora importante, eso genera una transformación. Entonces, como iglesia no podemos dejar de comunicar esto en lugar de estar buscando tantas otras fórmulas, entre comillas, que no nos gastemos buscando en otros lados, sino que busquemos donde está, de verdad, la fuente de nuestra salud espiritual, familiar y matrimonial, como es el evangelio. Entonces, el tema para hoy, como aparece en pantalla, es no desordenemos la casa. ¿Cómo quedó su casa hoy día domingo cuando salió? No es fácil mantener una casa ordenada y cuando esta tiene varias habitaciones y no es solamente una pieza, sino que tiene varias habitaciones o más de un baño, una cocina y son los espacios grandes, no es fácil tener una casa ordenada. Y cuando menos es fácil tener una casa ordenada es cuando hay, usted lo dijo y tú también en casa, niños. Los niños parece que vienen de fábrica, sí. Vienen diseñados para desordenar lo que uno ordena, para ensuciar lo que uno limpia, ¿ya? Vienen así de fábrica y uno como padre tiene que resetearlos y a veces nos va muy bien en ese reseteo y quedan bien hechos. Pero no es fácil tener una casa ordenada porque el desorden está a la orden del día. Por lo tanto, quiero invitarles a pensar en esto. Le he puesto como título, no desordenemos la casa, y quiero basarla en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 1 al 10, la lectura para hoy. Así que ahí, si tiene su Biblia, seguramente ha leído este pasaje, no sé cuántas veces se ha hecho explicación del mismo, pero he querido tomarlo porque justamente habla de la casa, habla de un hogar, habla de la familia y habla del matrimonio. Así que si usted está casado, bienvenido, si está casada, bienvenida, y si no está casado y lo quisiera compartir con alguien más, también quédese, ¿ya? Porque a todos nos sirve conocer la palabra del Señor. Mateo capítulo 19, versículos del 1 en adelante, que voy a leer hasta el versículo 10, en la versión NBI, que dice, cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Dice la Biblia que lo siguieron grandes multitudes y además sanó allí a los enfermos. Pero aquí viene lo interesante. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron. ¿Cuál es la pregunta? ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Uy, ¿dónde nos vamos a meter hoy día? Dice así. ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo? Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, fue la respuesta de Jesús ante la pregunta. Pero le replican los fariseos, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Y responde Jesús, verso 8, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son o por la dureza de su corazón, dice la Reina Valera. Respondió Jesús, pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra que comete adulterio. Verso 10, y terminamos. Si tal es la situación, responden ellos o terminan ellos, si tal es la situación entre
esposo y esposa, comentan los discípulos, es mejor no casarse. A los matrimonios, disculpen que llegué tarde con la noticia. Sé que ya están casados, usted que está en casa ya está casado y está diciendo, ¿por qué no me dijeron esto antes? Ahora me lo vienen a decir. No sé si no hubo la oportunidad, pero bueno, veamos qué podemos hacer, cómo arreglar esto, ya que está hecho ya. Y es que usted está casado, y especialmente los que están, perdonen, los que están haciendo planes de casarse, no sé si habrá alguien que esté planeando hacerlo. No voy a predicar para que quitarle las ganas, los ánimos y los preparativos. Siga adelante. ¿Ya? Así que vamos a revisar este texto bíblico en el ámbito de que no desordenemos la casa. La versión Reina Valera emplea unas palabras un poco distintas. Le hacen la pregunta, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Dice la Reina Valera. En el versículo 7 la Reina Valera dice, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Ya? Y la Reina Valera, la versión dice, por la dureza de vuestro corazón. Algunas diferencias entre una versión y la otra, pero dicen prácticamente lo mismo. Hermanos queridos, revisemos este texto para ver qué nos dice acerca de no desordenar la casa. Los fariseos, todos sabemos, y la mayoría creo que lo sabe, es que era un grupo religioso de la época, así como los saduceos, los escribas. Eran 3 grupos religiosos y cada uno tenía su propia tendencia. Y los fariseos eran muy estrictos con la ley, muy celosos, rigurosos, le agregaban tradiciones, ya le adicionaban a la ley de Moisés otras prácticas y hacía muy difícil. Eran muy estrictos, eran muy celosos y criticaban y cuestionaban. No se podía quebrantar el día de reposo. Entonces, si alguien era sorprendido, como Jesús lo vieron sanando en día de reposo, entonces fue muy cuestionado por este grupo religioso tan estricto, tan riguroso, tan radical como son los fariseos, ¿ya? Y a quienes Jesús también los atacó y los confrontó directamente en varias de sus intervenciones. Ellos son los que se acercan porque tenían un plan entre manos. ¿Cuál era el plan entre manos? Tenderle una trampa y encontrar motivo alguno para acusarlo y que éste sea arrestado. Saquémoslo del escenario de esta villa, de este país, de esta ciudad. Librémonos, porque nos significa un gran problema, porque también habla de las cosas de Moisés, de la ley, como un nuevo profeta, ¿ya? Entonces era un problema por las cosas que enseñaba. Así que lo quieren poner a prueba y le preguntan, hermanos, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? O la Reina Valera dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su esposa por cualquier causa? Hablemos de esto. ¿Es lícito divorciarse? ¿Está permitido divorciarse? ¿Está permitido separarse? ¿Se puede romper ese vínculo que oficialmente ha sido establecido? Bueno, quiero contarle un poco de la historia para entender un poco el contexto de lo que se creía entonces, porque este era uno de los grandes problemas que representaba a los temas judíos y dependía mucho de lo que la gente entendía por la ley de Moisés. Esta formulación que estamos hablando establecía que un hombre podía divorciarse de su mujer si ella no hallaba gracia en sus ojos, porque él había encontrado algo indecente en ella. Ahora, cuando yo menciono la palabra indecente, creo que distintos significados pueden aparecer en nuestras mentes hoy día. ¿Qué quiere decir ser indecente? ¿Qué sería una mujer indecente? Entonces, según la ley mosaica, si un hombre encontraba algo indecente en la que era hoy su esposa, podía darle carta de divorcio. Pero entremos en detalle a ver, porque puede tener muchos significados, ¿ya? Entonces, tenemos que tratar de interpretar qué era eso indecente o por cualquier motivo. ¿Qué era el motivo que podía tener un hombre? Quiero contarles que en aquella época habían dos posturas o dos escuelas rabínicas diferentes, que eran rabinos que estaban a favor de esta postura y otros a favor de esta otra postura. Había una escuela que era la escuela rabínica de Samai con S y 2M. La escuela rabínica de Samai interpretaba esto indecente como fornicación. Ellos decían, no, lo único que cabe en este caso es si ella comete fornicación, o sea, si tiene relaciones íntimas
con otro hombre que no es su esposa. Si es descubierta en ese acto, en esa acción, entonces el hombre podía despedirla. Y no se podía despedir a una mujer por ninguna otra causa, solamente fornicación. Aunque una mujer fuera tan malvada como la Jezabel que ayer se dramatizó y se interpretó aquí adelante. No quiero mirar a la hermana que representó ayer a Jezabel, ¿ya? Pero ayer tuvimos una reunión unida de mujeres y hubo unos números especiales y hubo mujeres hermanas que representaron distintas mujeres. Y una de ellas, y más encima de la iglesia de la Florida, representó a Jezabel. ¿Sabe quién era Jezabel? No lo voy a decir ahora porque, pero está en la Biblia, ¿ya? Esa esposa de un rey, el rey Acab, ahí en el Antiguo Testamento, muy mala y que le tenía un odio al profeta Elías y lo quería matar. Entonces se dice, esta escuela rabínica, que solo por fornicación, aunque esa mujer fuera tan malvada, tan mala, como Jezabel, por ejemplo, no se le podía dar carta de divorcio. Tenía que mantener el matrimonio porque solamente fornicación. Esa era la escuela rabínica de Samay. Pero había otra escuela rabínica, que era la escuela rabínica de Hillel, con H y doble L, Hillel. Interpretaban esto de indecente que se podía encontrar en una mujer de manera muy distinta y lo ampliaban. Por lo tanto, un hombre podía divorciarse de su mujer si ella estropeaba la comida, si llevaba el pelo suelto. Ellos decían que indecente era también si hablaba con hombres en la calle, que indecente era si hablaba con poco respeto de los padres de su marido, o sea, los suegros. Que indecente, ellos decían, si era alborotadora y se le podía oír en la casa de al lado. Alborotadora. Y como ya le hablaba de la comida, por ejemplo, si no le gustaba, no le agradaba al marido. Esta escuela rabínica decía, y llegaban a tal punto que indecente sería, o quería decir que un hombre podía divorciarse de su mujer si encontraba otra que le gustara más o que considerara más bonita. Con solo ese hecho, si miraba para el lado y la de ahí era más bonita, entonces ella era indecente. Entonces podía repudiarla y despedirla. Me estoy refiriendo a lo que en la época de Jesús se creía, porque habían estas dos escuelas rabínicas. Pero el asunto y la tragedia era que la sociedad, ¿cuál de estas dos posturas adoptó popularmente? La última. La sociedad y la comunidad de entonces adoptó la escuela de Hillel que les decía, y por lo tanto el vínculo matrimonial se tomaba a menudo a la ligera y el divorcio se hizo corriente por las causas más triviales. Era muy común porque la última escuela rabínica tuvo la mayor popularidad y aceptación. Y además, a esto hay que agregar otra cosa, que existían dos motivos, además de estos, por los cuales un hombre podía divorciarse de su mujer y entregarle esa carta de divorcio, a la cual ya vamos a comentar en unos momentos. Una era que era obligatorio el divorcio, y ya lo mencionamos de alguna manera, por adulterio, ¿ya? Una mujer que ha cometido adulterio debe ser divorciada. Eso era siempre obligatorio. Y el otro motivo para divorcio era si la mujer era o había motivos de esterilidad. Si esa mujer no le había podido dar en 3 años de matrimonio un hijo a su esposo, eso era motivo para que él se separara de ella. Motivo de esterilidad. Entonces, hermanos, los fariseos se presentan y le preguntan a Jesús, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿Cuáles son esos cualquier motivo? Los que acabamos de mencionar. Entonces, esta cuestión estaba instalada en la sociedad hebrea y estaba sucediendo con cierta frecuencia. Hombres que se casaban y se divorciaban por cualquiera de estas cosas porque habían aceptado. Son los rabinos, una línea rabínica la que está enseñando esto. Y si son los rabinos, entonces esto es serio, esto vale, esto es importante, entonces esto hay que recibirlo. Y entonces, Jesús, ¿de qué manera responde? Hermanos, esto habla de muchas cosas, pero antes de ir a la respuesta de Jesús, me quiero detener todavía en el discurso que los fariseos, la sociedad entonces estaba aceptando.
Cuando Jesús responde en el versículo 4, en el versículo 5, en el 6, vienen de nuevo los fariseos a arremeter con lo siguiente. ¿Con qué arremeten? Dicen, ¿por qué entonces, después que Jesús dice que Adán y Eva, un solo hombre, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Esta es la otra parte. Yo les conté ahora recién los motivos para divorciarse. ¿Qué pasaba si un hombre encontraba que su mujer había estropeado la comida? Podía divorciarse. ¿Qué tenía que hacer él? Me quiero divorciar. Entonces echaba mano de lo que dice Deuteronomio, a ver si transmisión nos puede ayudar. En Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 y 2, estaba la ley que permitía al hombre hacer esto, pero no a la mujer. Y en Deuteronomio 24 dice, versículo 1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, ella podrá ir y casarse con otro hombre. Entonces esto ya estaba instalado en la sociedad hebrea y por lo tanto cuando viene Jesús era algo habitual, que hombres uno tras otro, por encontrar alguna indecencia en su mujer o porque la que estaba al lado era más hermosa que la que tenía a su lado, podía entonces hacer una carta de traslado, no, una carta de divorcio. Bueno, de traslado de marido. No, una carta de divorcio, ¿ya? Y se llama en legítima libertad para unirse a otro como legítima esposa. Entonces, este documento requería la colaboración de un escriba o un notario, porque como muy pocos sabían leer o escribir, tenían que ayudarse con algún escriba que le escribiera, y la historia dice que solo eran unas pocas líneas donde se le entregaba justamente la libertad y se divorciaba de ella por los motivos que él hubiese encontrado, ¿ya? Y se suponía sin duda que antes de redactarlo ellos habrían tenido algún tiempo para justamente buscar la reconciliación y el acercamiento. Si no ocurría, aquí está la carta de divorcio. Hoy día no es tan sencillo, ¿no? A nuestras iglesias y muchas iglesias llegan hermanos y hermanas divorciados y tal vez cuentan ellos que no ha sido fácil. Algunos están en proceso de divorciarse. ¿Está permitido divorciarse? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué nos habla acerca al respecto? Y a veces con mucha liviandad, ligereza, tomamos esto como la opción. Y entonces cuando ellos le preguntan, ¿por qué entonces Moisés permitió que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? ¿Cómo responde Jesús? Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas. ¿Por qué motivo? Por la dureza de su corazón, dice la Reina Valera. La NBI dice, por los obstinados que son. O sea, estamos viendo dentro de esto que hay algo que Dios está permitiendo que no es su ideal, que no es su plan perfecto. Y cuando vemos esto, hermanos, y cuando alguien le entrega una carta de divorcio, y cuando alguien, y en nuestros tiempos, quiere divorciarse y separarse, o si nos ceñimos solamente al texto que estamos tratando de dilucidar y de aclarar, ¿uno qué ve en esto? En la costumbre de separarse por cualquier motivo. Evidente, número 1, desconocimiento. Tengo algunas 5 cosas acá. Desconocimiento. Para aquellos hombres en la época era desconocer el diseño de Dios, que esta unión entre dos personas, entre un hombre y una mujer, es una unión indisoluble. Ese mensaje está en la Escritura. Y por supuesto, hacían de esta práctica algo habitual por un desconocimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Número 2, esta carta de divorcio, este despedir, representaba en segundo lugar evasión. Si había desconocimiento, también había una evasión, porque era la evasión al compromiso y a esforzarnos por invertir en la vida o el proyecto familiar. Fácilmente un hombre podía evadir esta responsabilidad tomando este subterfugio o esta posibilidad. Además, yo tomo esto como que era una oportunidad de escape, ¿ya? Es el escape o escapar cuando se presenta lo difícil, cuando se presenta el conflicto, lo que parece incompatible o la diferencia entre el uno y el otro. Escapar.
en vez de resolverla, escapar, y esta era una buena forma y rápida forma de escapar. Esta manera también representa para mí otra cosa, de lo desechable. Lo desechable es deshacerse rápido y fácilmente, no de una cosa, porque cuando a ti te regalan algo, tú vas con el ticket de cambio y lo cambias. Pero parece que esto era tomado como fácilmente deshacerse no de una cosa, no de un producto, sino deshacerse de una persona y con ello de una relación. Esta idea también representa un alto grado de discriminación y que la gente de la época tomaba porque hacía diferencia entre un hombre y una mujer, en donde ella era de menor importancia y estaba en condición desfavorable con el hombre. La mujer no presentaba cartas de divorcio, era él. Discriminación, diferencia. Y por otro lado, y como lo dice la Escritura, esta medida también representa dureza. La dureza del corazón, la obstinación de una vida que persigue el gusto personal en lugar de la lealtad al proyecto familiar. Entonces, claramente, cuando llega Jesús y se encuentra con este escenario, los fariseos le preguntan, lo increpan, lo tratan de atrapar en medio de algo que era costumbre en la época. Pero hermanos, ¿qué es lo que nos debe a nosotros regir? ¿Qué es lo que nos debe a nosotros conducir? ¿La cultura? ¿Las costumbres? ¿Lo que la gente hace en su mayoría? Claramente que no, lo tenemos que decir como iglesia. A nosotros nos rige ¿qué cosa? La Escritura, la palabra de Dios y una correcta interpretación de ella, y es lo que estamos llamados nosotros a compartir con los demás. Por lo tanto, luego de tratar el tema de la carta de divorcio, de echar a su esposa, detengámonos ahora en lo que Jesús responde. Si bien es cierto, esta era la postura, la antítesis a esa postura que era la enseñanza del Evangelio, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Que eso es lo que nos importa. ¿Qué dice el versículo 4? Aquí está la respuesta de Jesús. ¿No han leído, replicó Jesús, cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el patrón? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio, ¿quién? El Creador los hizo hombre y mujer. En el mundo o hay hombre o hay mujer. ¿O no? Es hombre o mujer. No hay otros colores. Dios es el creador, Dios es el que diseñó, así que o soy hombre. Si alguien quiere discutir eso, le invito a venir un día y discutamos eso. Pero hasta donde yo entiendo, o es hombre o es mujer. Y Jesús dice, no está hablando Juan el Bautista, no está hablando Pablo, está hablando Jesús mismo, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y dijo, por eso ¿qué hará el hombre? El hombre dejará el hombre ¿a quién? A su padre, a su madre, ¿ya? Y se unirá ¿a quién? A su esposa o a su mujer, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Jesús está estableciendo una base que estaban ellos olvidando por tener el enfoque puesto y las luces encendidas en cómo se hace para divorciarse, en tener el enfoque. Pero que Jesús, ¿qué hace? Corre la cortina y abre la otra cortina para decirle, este es el plan original. Volvamos al principio y no nos entrampemos con esto que Moisés permitió, porque ustedes son duros de corazón, porque son obstinados y porque no buscan la voluntad de Dios, sino buscan deshacerse rápidamente de lo que parece que no les sirve, deshacerse rápidamente de lo que parece que no es para mí y no buscar estar en el plan original. Y por eso que Jesús dice, dejará el hombre, ¿a quién tiene que dejar el hombre? A su padre y a su madre. O sea, no puede haber unión entre un hombre y una mujer para hacer matrimonio si los dos no cortan, ¿qué cosa? Como se dice, el famoso cordón umbilical.
Si no, esta relación pasa a ser prioridad en sus vidas y todavía los padres existe ese apego tan cercano, es difícil que un hombre o una mujer se pueda unir a su pareja si primero no les dice a sus padres: gracias por tu ayuda, gracias por ayudarme a crecer, gracias por todo lo invertido, pero ahora mi vida se va a invertir en esta nueva relación con mi esposo, con mi esposa, que va a pasar a ser la relación número 1 después de mi relación entonces con Dios. Entonces, para poder unirse perfectamente, ese hombre y además esa mujer tiene que dejar. No puede mantener ese vínculo si primero no deja, y luego los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esa fusión, esa unión es indisoluble. Tiene tal profundidad, tiene tal dimensión, que yo creo que nos cuesta un poco tratar de entender y de ver la profundidad de una relación entre un hombre y una mujer en un matrimonio. Es tan profunda como Adán y Eva. Por eso que él recuerda a Adán y Eva. Si Adán se hubiera divorciado, ¿con quién se hubiera casado?, dicen algunos. Por eso que Adán le decía a ella: tú eres la más hermosa del mundo. No había otra, por supuesto. Y si se divorciaba, no había otra. Entonces, ¿cuál es la idea? Parece que Jesús quisiera llevarnos a ese escenario. Tú estás con ella, tú estás con él y no hay otro. No hay otra. Es como si estuvieses en el paraíso y están ustedes dos nomás en el mundo, en una isla solitaria, y no hay más. Así que arréglatelas con ella, arréglatelas con él, resuelvan sus diferencias, porque esto es para toda la vida. Entonces, mientras estos están peleando a ver cuál carta, quién me la hace, por cuál motivo y todo eso, mientras están distraídos y discutiendo y el escriba cansado escribiendo, Jesús les dice: ¿qué están haciendo ustedes? Ustedes son duros de corazón, obstinados, no se dan cuenta y no están mirando a la otra mesa, que en la otra mesa está el modelo perfecto de Dios. Y es que Dios diseñó esto para que lo tome un hombre o una mujer en plena libertad. Si lo va a tomar, si se va a casar, si se va a relacionar, porque puede no hacerlo y no hay ningún problema. Puede no hacerlo y no hay ningún problema. Pero el que lo va a hacer tiene que entender que esto es un diseño de Dios. Que el Dios los hizo, que tiene que dejar a sus padres, a sus progenitores, quienes lo criaron, quienes lo cuidaron, darle las gracias y ahora mirar a su pareja fijamente para llegar a ser un solo cuerpo. Y dice Jesús: así que ya no son dos, como muchas veces se ve, muchas parejas, hogares, dos personas, cada uno por su camino, cada uno por su rumbo. Nunca se colocan de acuerdo. En vez de ser uno, siguen siendo dos. O sea, son dos personas, claramente. Si los contamos son uno y dos, son dos. Pero falta ese ponerse de acuerdo, el armar un proyecto juntos y de tal manera que los vea de la vereda del frente, parece que fuesen uno solo. Porque ninguno se desautoriza con el otro. Los dos van en la misma dirección. No los vemos peleando, discutiendo. Si discuten y pelean es porque el otro apretó la pasta de diente al medio, o dejó la ropa tirada en el camino, ¿ya? O se le olvidó comprar pan cuando le insistí que pasara a comprar pan. Podrán discutir por esas cosas, ¿ya? O que, no sé, no quiero citar más ejemplos, porque si no, no quiero exponer algo personal ni familiar. Está mi esposa allí y después yo tengo que irme a la casa, así que ustedes ya no van a estar aquí. Así que voy a dejar hasta ahí, ¿ya? Claro, uno los podrá ver discutir por esa cosa, pero ¿cómo se te olvidó? Mira, ten más cuidado, no le diste comida al perro, al gato, ¿me entienden? ¿Ya? Pero no son dos que están discutiendo por qué vamos a hacer en la vida, cuántos hijos vamos a tener, dónde vamos a vivir, de qué manera vamos a servir al Señor, cómo vamos a invertir nuestro tiempo. Cuando se unen dos personas, como dice la Escritura, como el modelo vil, ya están de acuerdo en las cosas más fundamentales y más relevantes de la vida. Saben cómo van a vivir, cuál es su proyecto de vida, sus intereses, qué es lo que no van a permitir en el hogar, qué sí se van a permitir, cómo van a usar su tiempo, cómo se van a recrear, en fin. ¿En qué van a invertir el dinero, las finanzas, el presupuesto? ¿Están de acuerdo en eso? Nos llega uno de sorpresa, invierte una gran cantidad de dinero sin haberlo dialogado primeramente. O sea, están de acuerdo en las cosas más fundamentales de la vida. Eso es, en alguna forma, ser dos personas, pero un solo cuerpo.
Entonces Jesús le está diciendo a estos fariseos y a esta cultura, ustedes que están absortos en esto, déjense de esto. Comiencen a tomar la relación conyugal o la relación familiar en serio. No dejen de jugar, no dejen de buscar escapismos. Déjense de todas estas cosas que el mundo hace para liberarse y sacarse estas responsabilidades de encima. Cuando un matrimonio, una familia que está pasando quebrantamiento, cuando viene el Señor restaura, el Señor libera, el Señor sana. ¿Por qué? Porque Él diseñó la familia. Por eso es que la familia sí importa. Así que ya no son dos, dice Jesús, sino uno solo, versículo 6. Por tanto, lo que Dios ha unido, no venga la carta de divorcio y no venga buscando inmediatamente al mejor abogado para... O sea, la Escritura nos dice, es tan importante esta relación familiar, tan importante que inviertan todo el esfuerzo que les sea posible para salvarlo, restaurarlo. Pero solamente hay un camino, que dice la Escritura, que cuando ya no se puede hacer nada, no queda nada más que partir. Por eso que el versículo 9 dice Jesús, pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. O sea, todos están llamados a salvar la familia, el hogar, el matrimonio. Pero si uno de los dos rompe este vínculo y este pacto por causa de una inmoralidad sexual, una infidelidad conyugal, una relación ilícita sexual con una persona que no es su pareja, no hay pecado. El único motivo sería que uno de los dos haya faltado a su compromiso. Y eso rompe el vínculo del matrimonio. Y podría perfectamente la parte afectada decir hasta aquí. Pero se puede restaurar. Se puede proseguir adelante para buscar que esto pueda ser salvado. La Escritura lo dice. Les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. ¿Cuándo no comete adulterio? ¿Cuándo no comete adulterio? Cuando hubo una parte que justamente fracturó y no respetó el pacto matrimonial. Este tema ha sido discusión en muchas iglesias evangélicas. Muchas iglesias evangélicas. Un matrimonio y una familia, para que sea tal matrimonio o familia, tiene que respetar las reglas. Si las reglas no se respetan, hasta ahí llegamos. Y si en un matrimonio hay violencia intrafamiliar, hasta ahí llegamos. Porque no se están respetando las reglas y las normas que establece una relación matrimonial, familiar, según lo establece la Escritura. La Escritura. Entonces, no hablemos de matrimonio si aquí no estamos respetando las reglas de lo que significa tener un matrimonio. Cuando no se respetan la Escritura y Jesús parece dar luz verde a que justamente hasta aquí lleguemos. Pero no debemos olvidar, y posiblemente dentro de muchos que están escuchando, tal vez este tema les afecta de alguna manera, lo han vivido, lo han experimentado, que hay un modelo, es el modelo del Génesis. A ese principio, a ese modelo debemos retornar. Y si aquí hay parejas que ya se han divorciado, se han separado, continúen con su vida, rehagan sus vidas. Si todo está normalizado, si todo está bien hecho, si todo está ordenado, pero vivamos nuestras relaciones de acuerdo al modelo bíblico. Y si nuestra relación, un matrimonio que está presente acá, se está fracturando, busquemos volver a este modelo bíblico, busquemos a Dios para no estar entregando, como eran entonces esas cartas de divorcio, como puede ser entonces la nulidad del divorcio, como sea. Busquemos, esta es la voluntad de Dios, porque la familia sí importa, el matrimonio sí importa, la relación entre uno y otro sí importa. Pero claramente para que esto se restaure se necesita el compromiso y la voluntad, no solo de uno, sino de todos, de todos. Y cuando no está la voluntad de todos, hay muchas cosas que no pueden continuar. Hermanos, este es un tema que en las iglesias lo estamos conversando, dialogando,
y le invitamos, cualquiera que tenga necesidad de orientación al respecto, le invitamos a venir a conversar para justamente saber qué es lo que Dios quiere que yo haga, dada la situación en la que me encuentro. Y cerremos entonces con la respuesta de Jesús. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hermanos, para todos estos conflictos humanos y de relaciones, siempre la respuesta va a ser Jesús. Siempre la respuesta va a ser en Él, porque Jesús es la vida y Él dijo un día, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por lo tanto, las relaciones fracturadas, los deseos de romper y llegar hasta acá, uno los puede traer al Señor y buscar nuevos caminos, nuevos rumbos. En Jesús una vida, un matrimonio, una familia encuentran el orden que estos deben tener. Un hombre que lo que hace habitualmente, las parejas, los matrimonios, torcemos las cosas, las distorsionamos. Queremos seguir según lo que nos dicta nuestro corazón, la emoción, el enojo, la rabia. Esa es la tendencia del hombre, como la tendencia de los hebreos en aquel entonces. Y cuando queremos que prevalezca lo que yo quiero hacer, es donde me pierdo. Pero cuando vengo al Señor y lo busco en oración, encontramos que ese desorden el Señor lo comienza a ordenar. Por eso que el título de la reflexión de hoy lleva, no desordenemos la casa. ¿Está mi casa desordenada? No la desordenemos. ¿Están mis relaciones desordenadas? No las desordenemos. ¿Voy a tener una nueva relación el día de mañana? Hacerla bien desde el principio, de acuerdo al modelo original que Dios estableció y que sigue teniendo vigencia al día de hoy. Por lo tanto, les invito a orar. Si nos adherimos al discurso de los fariseos que están en esta mesa, digámoslo así, extendiendo cartas de divorcio por cualquier motivo, o nos vamos para el otro mesón donde está Jesús diciéndonos, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Esto habla de unidad, esto habla de un vínculo que no se puede disolver. Y no solamente hablo de matrimonio, hablo de padres, de hijos, de una familia. Volver a ese modelo, porque la familia sí importa. Señor, queremos darte las gracias porque nos permites compartir de tu palabra y entrar en un pasaje que merece mucha reflexión, análisis, discusión, y hemos querido, Señor, en solo unos minutos tratar de entrar a lo que estaba ocurriendo en la época. Un pueblo judío, un pueblo hebreo, un pueblo religioso, un pueblo que tenía la ley de Moisés, que tenía sinagogas, que tenía un templo. Podríamos decir que esta era una cultura religiosa. Y siendo religiosa, Señor, nos llama la atención que pasaban estas cosas. Que pasaban estas cosas donde fácilmente un hombre podía divorciarse, darle carta de divorcio. Y la sociedad no lo iba a cuestionar porque estaba permitido. Pero al darse esta licencia se estaban olvidando del plan original de Dios. Estaban siguiendo indicaciones legalistas, pero se olvidaban qué Dios dice. ¿Cuántas veces nos pasa, Señor, que tú nos permites vivir de una manera, pero si miramos tu corazón de verdad nos damos cuenta que es otra tu voluntad, que son otros tus planes, que son otras las cosas que quieres para nosotros, que son otras las experiencias que quieres que vivamos, pero nosotros nos conformamos con las migajas, nosotros nos conformamos con la pobreza, nosotros nos conformamos con vivir de una manera medianamente buena y creemos que es lo mejor cuando nos echamos vista y nos echamos mano de que la mesa está servida, Señor, con el plan perfecto, original y completo de Dios. Señor, nos hemos equivocado, perdónanos, te pedimos. Si hemos fallado, perdónanos. Pero si aquí hay matrimonios que están luchando por permanecer unidos, familias porque no se fracture la integridad, la unidad de la familia, te ruego que les bendigas, que los ayude, que les des sabiduría, Padre, que busquen tu rostro. Si hay alguien acá que ya ha dado término a su relación anterior y ya no hay posibilidad, Señor, que puedan mirar hacia el futuro, hacia adelante y cada uno, cada una tomado de tu mano, Señor, pueda reconstruirse,
pueda, Señor, caminar contigo y pueda mirar este modelo de tal manera que cualquier relación que hoy día exista, como la que pueda existir el día de mañana, se fundamente en el consejo de tu palabra. Señor, ayúdanos para que no haya en nosotros dureza de corazón, obstinación, el deseo carnal, humano, de hacer lo que queremos, lo que nos place, lo que es más fácil, lo que es más sencillo. Señor, si en este minuto alguno de nosotros no está comprometido con su proyecto familiar, con cuidar su casa, proyectar su familia, Señor, para que se robustezca, sea sana, ayúdanos, Señor, a tomar un nuevo compromiso. Por eso así, hermano.